Quisiera invitarles a abrir sus Biblias en la epístola de San Pablo a los Efesios, el capítulo 5, para leer una porción en la sección que Pablo dispone en sus epístolas por lo general para la parte práctica. Después de instruir teológicamente, doctrinalmente a los creyentes lo que significa la nueva vida en Cristo, ahora dice hay que ponerle ruedas a esta bonita exposición teórica para que sepamos cómo caminar. Y usa esas palabras, esos verbos: andar, caminar, vivir. Y en esta sección de Efesios 5 hay una enseñanza muy preciosa de cómo podemos vivir en tiempos difíciles según la voluntad de Dios, en obediencia a su instrucción. Efesios 5, capítulo 5, versículos 15 hasta el 21. Mirad pues con cuidado cómo os comportáis, no como imprudentes, sino como prudentes, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino comprended cuál es la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Señor, que tu palabra sea iluminada en nuestros corazones, es nuestra oración, para que captemos lo que tú quieres enseñarnos, para nuestro crecimiento y para que vivamos según tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Mirad pues con cuidado cómo andéis, no como necios, dice otra palabra, otra traducción, sino como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Imagínense a Pablo diciendo a los creyentes del primer siglo: vivimos en días malos. Si los días aquellos eran días malos, ¿qué diremos de los nuestros? A veces pensamos que nuestros días son los malos y los tiempos pasados eran buenos y mejores, pero parece que todo el tiempo los cristianos vivimos en días malos. Hay desafíos muy grandes, hay situaciones de descomposición a nuestro alrededor que hacen los días difíciles, hay oposición a la expansión de la voluntad de Dios y la palabra de Dios, y eso hace que los cristianos vivamos todo el tiempo alertas y vivamos, como vamos a ver, no en las fuerzas nuestras, sino en la fuerza que ofrece y provee el Espíritu Santo. Entonces, mirad cómo andéis, no como personas imprudentes, sino como prudentes en estos días malos, y sin la instrucción sobre el Espíritu Santo estamos desprovistos de lo que es esencial y central en la vida cristiana. Por eso hay aquí este mandamiento doble: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu. ¿Qué tiene que ver el vino con el Espíritu?, nos preguntaríamos. En efecto, hay alguna relación muy interesante. Para uno embriagarse no tiene simplemente que brindar una botella en la vitrina de una licorería. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que entrar y adquirir, tiene que hacer algunas acciones, adquirir, invertir dinero en ese producto y luego ingerirlo. Y tiene que mostrar, si va a comprar, al menos en los Estados Unidos, licor, tiene que mostrar una cara de mayor de 21 años. Si no, le piden una tarjeta de identificación que asegure su edad como persona responsable. Es decir, que para emborracharse uno tiene que hacer ciertas acciones e invertir recursos y también la misma persona en ese hecho. Pero embriagarse con vino, dice el apóstol, es una cuestión que no tiene futuro, no es de personas sabias. En la embriaguez con vino hay disolución, hay un sentido de desenfreno. Y pues no os dejéis embriagar por cualquier situación, sustancia o acción que os quite de vuestro caminar.
Ahora están nombrando muchas más adicciones que la adicción al alcohol. Hay drogas, hay televisión, hay compra que puede volverse una adicción, las compras, hay programas, hay el trabajo incluso que puede volverse una cuestión de adicción que nos desvía de lo que el apóstol nos quiere enseñar con la instrucción siguiente. Sed llenos del Espíritu Santo, sed llenos del Espíritu Santo. Y ese es el verbo central de todo este conjunto de instrucciones, porque viene este verbo con cuatro características muy importantes. En primer lugar, como notamos, es un mandamiento, está en imperativo. Sed llenos del Espíritu Santo. No es una buena sugerencia, una buena recomendación, una buena idea, un buen consejo del apóstol, sino que es una aseveración enfática, un mandamiento: sed llenos del Espíritu Santo. El apóstol sabe que no es posible vivir la vida cristiana en las fuerzas humanas, que necesitamos ese poder que viene de lo alto, que Dios ha provisto para vivir según la voluntad de Dios en los días difíciles. Entonces este mandamiento de llenura del Espíritu Santo es un imperativo, es un mandamiento que debemos obedecer. En segundo lugar, este mandamiento está en plural, es decir, es para todos en la iglesia, no es solamente para unos pocos, para los líderes, los pastores, los ancianos, los diáconos, tal vez alcanza para los misioneros. No, es para toda la iglesia. Sed llenos del Espíritu Santo abarca a todos nosotros en todos los tiempos. Y es un imperativo plural en presente, en el tiempo presente, es decir, que la llenura que tuvimos hace algunos años en el retiro especial sobre el Espíritu Santo, la experiencia poderosa que experimentamos en cierta situación en el pasado, nos sirvió muy bien, pero sirvió para esa ocasión. Hoy tenemos que aprender a vivir en la plenitud del Espíritu Santo, porque hoy es un día nuevo, hoy es un día que Dios nos ha dado para que vivamos según su voluntad. Entonces este verbo tiene que entenderse en esas tres dimensiones más una más: la dimensión de que es un imperativo, un mandamiento, es para toda la iglesia, es para hoy y está en un modo pasivo. Los verbos están en activo o en pasivo, y en el castellano no tenemos una evidencia muy así obvia de este verbo en pasivo, pero en el original es que uno recibe la acción. Cuando uno dice yo me visto, es que yo hago la acción y la recibo, pero si alguien me viste, yo recibo la acción sin yo participar en la acción. Y eso es coherente con la doctrina del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo no significa que el Espíritu Santo sea una fuerza, una sustancia a la cual yo voy y abro la llave y abro la boca para llenarme del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios mismo, es la tercera persona de la Trinidad. No podemos manipular al Espíritu Santo, solo podemos abrirnos, disponernos, porque el Espíritu Santo es como un caballero, es como Jesús, que dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno me oye y me abre la puerta, yo entro y ceno con él y él conmigo. El Espíritu Santo también toca la puerta, nos invita, nos llama, nos anima, nos impulsa, pero la responsabilidad es nuestra de abrir el corazón y la voluntad y poner a disposición a la obra que el Espíritu Santo quiere hacer. Yo me imagino a los creyentes en Éfeso al llegar a este punto: pero Pablo, ¿cómo puede uno ser lleno del Espíritu Santo aquí, ahora, en este tiempo, todos nosotros? ¿Cómo? Y el apóstol, en una forma tan clara, da 4 instrucciones específicas, bien claras, que en el español lo tenemos en gerundio. Es como si yo preguntara: ¿cómo puedo llegar al aeropuerto? Y ustedes me dicen: pues tomando la autopista número tal, saliendo en tal parte, virando hacia la izquierda, etcétera. No sigan mis instrucciones porque son imaginadas. Si alguien va al aeropuerto, asegúrese que toma las instrucciones correctas, pero es una ilustración de cómo está
la estructura de este pasaje, dándonos señales claras de acciones claras y concretas. Y notemos el primer verbo en gerundio, ¿cuál es? Sed llenos del Espíritu Santo, ¿haciendo qué? Hablando entre vosotros. Es una cosa que hacemos todos los días, a toda hora. Muchas veces desde que amanece, anochece, estamos hablando. Y hablamos de muchas cosas. Algunas cosas que edifican y otras que no edifican. Y aquí el apóstol califica este hablar, este interactuar con otros seres humanos, este salir de la soledad para ponernos en contacto con otros, le califica de una forma muy especial. Hablando con salmos, con himnos y cánticos espirituales, con salmos. Quiere decir el apóstol que cada vez que hablemos, recitemos el Salmo 23 o el Salmo 1 o el Salmo 100, los salmos favoritos. ¿De qué hablan los salmos? ¿Han leído los salmos, verdad? Lo hemos leído los cristianos porque encontramos los salmos una fuente tremenda de inspiración. Y los salmos hablan de alabanza, de adoración, pero también habla de ciertos sentimientos que nos ponen incómodos. Habla de dolor, de tristeza, habla de venganza también, ¿no? Habla de ira, habla de querer tirar a los niños de los babilonios contra las rocas. Nos asusta, no sabemos cómo manejar esas expresiones del salmista. Con esa inquietud, en el seminario que yo dirigía en Los Ángeles, pusimos un curso, los salmos, para profundizar en lo que los salmos quieren enseñarnos. Y pedimos que un profesor de nuestro seminario en Chicago, el seminario de nuestra iglesia, de nuestra denominación, experto, el doctor Wiborg, viniera y nos diera un curso sobre los salmos. Y cuando le propuse esa idea, me dijo: perfecto, pero los salmos es un libro muy extenso, hay muchos temas en los salmos, no vamos a alcanzar a ver todo. ¿Qué tal si nos concentramos en los salmos censurados? Y yo le dije: ¿cuáles son esos salmos censurados? Me dijo: esos que no te gustan leerlos a ti ni a mí, que queremos pasar al Salmo 23, que nos conforta y que trata sobre sentimientos muy incómodos, como esto que mencioné, la ira, la venganza, el querer, Señor, sácale las tripas a mis adversarios. Tengo ganas de tirar a los niños de los babilonios contra las rocas por lo que nos han hecho los babilonios. Estos son los salmos censurados. Y nos dio un curso espléndido sobre cómo el salmista conoció a Dios de tal forma que podía llegar a Dios con todos los sentimientos humanos posibles. Los salmos abarcan todas las emociones humanas posibles. Y podía llegar a Dios y ponerlo delante de Él con toda honestidad, sin que Dios se asuste, sin que Dios nos dé las espaldas, sin que Dios nos juzgue, porque Él nos hizo con esos sentimientos, esa capacidad de alegrarnos, pero también de entristecernos, esa capacidad de saltar de alegría y también de roernos con molestia, rencor, con ira, con enojo. Y el salmista aprendió entonces que podía llegar con todas esas emociones y depositarlas frente a Dios. No necesariamente tenía que llegar a la acción que él sentía hacer, sino que por dejarlo en las manos de Dios podía descansar en que Dios le diera pues el consuelo, la respuesta, la solución a todos los dilemas humanos que él presentó. Entonces, hablar con el lenguaje de los salmos es hablar entre nosotros con el lenguaje de la transparencia, de la honestidad, de la vulnerabilidad, sabiendo que todos pasamos por situaciones difíciles, por pruebas, por crisis, y que podemos verbalizarlas, llevarlas ante Dios y abrirlas ante el hermano o la hermana, con el corazón dispuesto a ser consolado y recibir bendición y ayuda. Entonces, queremos ser llenos del Espíritu Santo para vivir en estos días malos conforme a la voluntad de Dios. Pues dispongámonos a vivir hablando entre nosotros con salmos, es decir, con el lenguaje de la transparencia, la apertura, la honestidad, la franqueza. Segundo verbo en gerundio que encontramos
es cantando y alabando, es un verbo doble, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Otra versión dice, cantando y alabando al Señor desde vuestro corazón, de todo corazón. Es decir, que tiene que salir de adentro hacia afuera. Es hermoso reunirnos cada domingo para alabar a Dios con un grupo tan espléndido de músicos y de adoradores. Eso es una parte muy importante. Vamos a la iglesia no porque nos sentimos bien o nos sentimos mal, vamos a la iglesia porque Dios es digno de alabanza y vamos para honrar su nombre. Tiene que ver con Dios en primer lugar el culto, no conmigo, y por eso estamos aquí para adorar a Dios. Pero esa es una dimensión de la alabanza y la adoración a la que Pablo se hace referencia en este pasaje. Es la alabanza desde el corazón, de todo corazón. Y eso significa que tenemos que almacenar la alabanza en nuestros corazones para cuando viene el día malo, cuando estamos en la prueba, en la crisis, haya algo que sacar del corazón, que reconozca las bondades de Dios y que alabe al Padre que nos cuida y nos protege y nos provee y nos bendice. Y eso es una disciplina, ¿verdad? Usted necesitará, pues, a lo mejor escuchar música cristiana, atesorar la música cristiana, aprender los himnos, ya no se cantan muchos himnos. Me alegra que aquí están cantando los himnos como el último que hicimos con tanto entusiasmo. Yo recuerdo cuando mi madre se convirtió al Señor, yo tenía 5 años y la Biblia y el himnario eran los 2 libros que nos acompañaban. Y yo de niño no tenía otro libro que leer, mis padres eran muy pobres para comprarnos libros, pero el himnario y la Biblia estaban allí. Y recuerdo haber memorizado muchos cantos cristianos en su letra que me han servido mucho para alabar al Señor desde el corazón. Y cuando los hijos nuestros, 3 que tenemos, eran pequeños, mi esposa y yo descubrimos horrorizados que nuestros hijos sabían más canciones de anuncios comerciales de la televisión que cantos de la iglesia. Y decidimos hacer algo al respecto. ¿Cómo vamos a atesorar en el corazón de nuestros hijos cantando nosotros mismos como familia? Y nos sirvió un juego muy interesante que ahí inventamos, que cuando íbamos de vacaciones desde la sierra de la ciudad de Quito, en las alturas de los Andes, a 2.800 metros de altura, bajábamos la cordillera. Era un viaje de 6 horas hasta la playa, y en esas 6 horas pues decidimos cantar los cantos de la iglesia de alabanza a nuestro Dios, comenzando con A. Y nos rondábamos, ¿qué sabes tú con A? Alabaré a mi Señor, alabaré, alabanza a Dios nuestro Padre. Y ahora terminamos de cantar los himnos con A y los cantos, coritos con A. Pasamos a la B, a la C. Nunca terminamos el abecedario, pero sí creo que sembramos en el corazón los cantos que han sido de mucha bendición. Y muchas veces mi esposa y yo nos despertamos preguntándonos: ¿qué canto tienes en tu corazón? ¿Qué canto ha puesto Dios en tu corazón? ¿Qué puedes sacar de tu archivo, de tu disco duro? ¿Qué canto te suena? Y podemos compartirlo y cantarlo. Y eso es una manera también de decirle al Espíritu Santo, queremos que hoy nos llenes con tu poder y tu gracia para vivir estos días malos conforme a lo que Dios nos propone. La tercera instrucción, otro verbo en gerundio, está en el versículo 20. Dando gracias a veces a Dios por algunas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No es así, ¿verdad? ¿Cómo es? Dando siempre gracias por todo a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiere decir por las cosas que no nos gustan también? Por las cosas que salen según nuestros planes, nos es fácil decirle gracias Señor, te agradecemos, pero cuando las cosas salen sin que nosotros lo planifiquemos o contrario a lo que planificamos, a mí me cuesta mucho darle gracias a Dios. Tengo que disciplinarme y recordar que soy hijo del Padre Celestial, del Señor de señores, el que tiene los hilos de la historia, el que ha prometido que todas las cosas ayudan a bien a los que le aman a Dios, al que está
por encima de toda circunstancia y por encima de toda crisis y malestar, es Dios, el eterno Padre celestial. Entonces, esta es otra disciplina que podemos todos aprenderla, practicarla, repasarla, el hecho de dar siempre gracias a Dios por todo. Encontramos una flor, un amanecer, un niño, démosle gracias a Dios. En el corazón no tiene que hacer mucho ruido, pero sí en su corazón tiene un grito de alabanza, un canto de gratitud a Dios. Hágalo y así estará disponiéndose a que el Espíritu Santo le llene hoy para vivir estos días malos en los que nos encontramos. La cuarta instrucción en gerundio es el versículo 21, que en algunas Biblias le han separado para ponerlo como iniciación de la siguiente sección. Pero sea que esté en la siguiente sección o en esta sección, es parte integrante de este pensamiento, sed llenos del Espíritu Santo, haciendo estas cosas. Y aquí está el versículo 21 diciéndonos, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Sometiéndoos, una actitud de humildad, de preferencia por los demás. Todavía mi Biblia dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Todavía mi Biblia dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y Él los exaltará cuando fuera tiempo. Y aquí la instrucción tiene que ver específicamente, o los ejemplos que Pablo da sobre la sujeción mutua tiene que ver con el hogar, porque la siguiente sección habla sobre esposas, esposos, hijos, padres, siervos, amos. Ahora los varones en una cultura machista hemos entendido ese someteos los unos a los otros, como que nosotros somos los otros y las mujeres son los unos, ¿no? Entonces ahí estamos contentos con esa interpretación. Recuerdo cuando me invitaron a unas charlas en México sobre la familia, yo inicié la serie diciendo, vamos a reflexionar, hermanos, sobre Efesios 5. Y una hermana en la primera fila dice, otra vez Efesios 5, ¿no? Qué pesado esto. Y le pregunté, ¿y por qué es tan difícil Efesios 5? Dice, es que hermano, mire, han venido varios predicadores, todos varones, a nuestra iglesia en los últimos tiempos y han dicho, hermanos, abramos la Biblia en Efesios 5 y leamos los versículos 22, 23 y 24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia y él mismo es el salvador de su cuerpo. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, de igual manera las esposas, ¿oyeron, hermanas? Lo estén a sus esposos en todo. Y ella dice, nos predicaron con tanto énfasis, cerraron la Biblia y se fueron. Yo le dije, hermana, no vamos a salir de la Biblia leyendo solamente esos 3 versículos. Téngala abierta porque vamos a ver lo que antecede y lo que sigue. Y entonces se convenció y se quedó allí, porque realmente está bajo esa rúbrica de que la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con cosas prácticas del hogar. El ejemplo que Pablo da tiene que ver con la vida doméstica. Someteos unos a otros. Por ejemplo, la forma como la esposa se somete a su esposo es respetándolo. Y aquí hay 3 versículos, el 22, 23 y 24, que dan enseñanzas específicas y claras. Y entonces no se queda allí, el versículo 25 habla de los esposos. Y esposos, ahora les toca el turno para ver cómo el esposo se sujeta a su esposa, porque es una sujeción mutua. Y ahí miren cuántos versículos a los esposos: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Hay 9 versículos para instruir a los varones a sujetarse como Cristo se sujetó a la iglesia, entregando su propia vida, porque parece que los varones hemos sido un poco más duros de entender este asunto de la sujeción. Necesitábamos triple dosis que las mujeres para entenderlo, porque es así, a los hombres se pide más que a las mujeres. A las mujeres solo se les pide sujetarse a sus maridos como al Señor.
A los maridos nos instruye Pablo por inspiración del Espíritu de Dios que debemos sujetarnos hasta la muerte, que es un amor sacrificial, que debemos cuidar de nuestras esposas, que no les salgan ni manchas ni arrugas. Fíjese, ya a cierta edad es un poco difícil, ¿no? Tenemos que reforzarnos con vitaminas Revlon y Clairol y otras marcas para que eso se pueda mantener como el apóstol pide. Por eso nos mudamos de España, nos fuimos a California para jubilarnos, porque oímos que en California a ninguna mujer le sale canas, sino que todas se vuelven rubias. Entonces, así que esposos, sepan que tienen que sujetarse a las esposas por el cuidado y el esmero que hacen por ellas, como Cristo amó a la iglesia. Y la instrucción a la familia continúa en el capítulo 6, que ni siquiera tiene una división del 5, no sé cómo hicieron otro capítulo los que dividieron allí los capítulos de los versículos, porque es parte de la unidad del pensamiento de Pablo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pero no se queda allí. Y vosotros, padres, ¿qué cosa? No provoquéis a ira a vuestros hijos, primero. Segundo, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Se pide más de los padres que de los hijos. De los hijos, sujetarse a los padres mientras dura la crianza, porque la crianza tampoco es eterna. Uno tiene que saber que uno puede criar a los hijos que los primeros 12 años de vida, los primeros 15 años tal vez, pero ya después los tiene que soltar, pasar de la mano que le ha llevado a su hijo hasta los 10, 12, 14, 15 años y ponerlos en las manos de Dios, ¿verdad? Porque ya no los puede criar. Uno tiene que hacer la crianza mientras es posible, mientras están pequeños, y ya pues ahora los tiene que poner en las manos de Dios y confiar que Dios en su gracia los va a cuidar. Ya no puede usted cuidarlos como cuando era un bebecito. Ahora tiene que saber que Dios está bajo ese cuidado. Yo he encontrado a veces personas que dicen, bueno, como yo estoy tan ocupado en la obra de Dios, Señor, cría a mis hijos. Y el Señor le dice, no me toca a mí esa responsabilidad te toca a ti. Cría a tus hijos en disciplina, amonestación del Señor. Y cuando ya estén en su tiempo, en que vuelan con sus propias alas, encomiéndamelos para que yo entonces me encargue de ellos. La crianza tiene su límite y aquí a los padres se pide que con sabiduría no exacerben, no provoquen a ira a los hijos, sino que los críen en disciplina y amonestación del Señor. Y eso es muy costoso y involucra varios años. Una vez mi esposa y yo, cuando los chicos estaban adolescentes, nos despertamos un día y dijimos, bueno, gracias a Dios los hijos han tenido sus rebeldías naturales de la edad, pero han estado, pues gracias a Dios, sujetos a nosotros. Y mi esposa dice, ¿y no te das cuenta que nosotros hemos estado más sujetos a ellos que ellos a nosotros? Que hemos invertido tantos años en su bienestar, ¿no? Y que estos ingratos después se salen y se van de la casa porque se enamoran, se van a estudiar, y la inversión que hemos hecho allí pues es grande. Y en efecto, el cálculo que han hecho en los Estados Unidos con familias hispanas inmigrantes ahí en Los Ángeles, en un periódico en español llamado La Opinión, hicieron hace unos años, tengo el recorte, lo he puesto incluso en los libros que entrenamos consejeros para ver cuán costoso es el criar un hijo hasta que aprende a volar con sus propias alas. Y calculaban más de $1 millón, $1.400.000 hace años, que incluía pues todo lo que significaría el costo de nacer, los pañales, los biberones, la ropa, la educación, los dientes, los lentes,
todos esos gastos, el equipo de fútbol, los juguetes, todo eso suma bastante cantidad. Fíjense, 1.400.000 por cada hijo. Si ustedes no sabían que eran millonarios en dólares, ya lo saben si tienen varios hijos. Y a veces los padres creemos que los hijos son el seguro social, ¿no? Pero descubrimos que son muy sociales, pero no son muy seguros, porque se nos van cuando menos nos damos cuenta, ya estiran sus alas y vuelan con sus propias alas. Entonces, hay instrucción para los padres, para los hijos, y notemos aquí otra vez para los que tienen más poder, tienen más, en una sociedad patriarcal como la de entonces, más privilegios, que eran los varones, los esposos, los padres y los amos, como vamos a ver. A ellos se los pide más en protección de los más vulnerables y necesitados de aquella época, que eran las mujeres, los niños y los esclavos. Y la unidad doméstica no se agotaba con los padres y los hijos, esposos y esposas, sino que incluía en ese tiempo también a los esclavos, los siervos, como dice el versículo 5, que se traduciría más como dulos, esclavo. Siervos, obedeced a los que son vuestros amos en la tierra como con temor y temblor. Está hablando a siervos cristianos, con sinceridad de corazón como a Cristo, no sirviendo solo cuando se os ve o se os está mirando como los que quieren quedar bien con los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios con ánimo. Servid de buena voluntad como al Señor, no como a los hombres, sabiendo que el bien que haga cada uno, eso recibirá de parte de Dios, sea siervo o sea libre. Ese pasaje me parece horrible, porque San Pablo parece que está defendiendo la esclavitud y pidiendo que los esclavos, por ser cristianos, hagan doble su trabajo y de buena voluntad como a Cristo, y que lo hagan con esmero y que lo hagan bien. Sería una injusticia tremenda si no tuviéramos el último versículo, el versículo 9, porque allí otra vez Pablo habla en forma equilibrada a la contraparte. Los siervos tienen esas, y los amos, ¿qué les pide a los amos? Amos, ¿qué dice su Biblia? Haced con ellos lo mismo. Es decir, que los amos cristianos deben servir a los siervos con esmero, no como al ojo, sino como que sirvieran a Cristo. Esto era un asunto que nadie había dicho jamás, era inaudito. ¿Cómo un amo va a servir a un siervo, a un esclavo? No, Pablo, te equivocaste, le habrán dicho los que le oían. Esto es revolucionario, esto es subversivo, que un cristiano, por ser cristiano, un amo, sirva a sus esclavos como se sirve al Señor. Y eso es el propósito de Dios. Dios quiere crear una nueva humanidad, lo está haciendo, y en la iglesia sabemos que en Cristo Jesús las barreras raciales, judío o gentil, las barreras económicas, esclavo libre, las barreras de género, varón y hembra, se han borrado, porque en Cristo somos uno, todos. Amén. Y la razón que da Pablo es contundente, porque sabéis que el mismo Señor de ellos es vuestro, y Él está en los cielos, y Él no hace distinción de personas, no hace acepción de personas. ¡Qué maravilla! En Cristo Jesús vivimos esa nueva humanidad que Dios ha llamado a formar parte de su iglesia, de su pueblo, para que esas barreras que han afectado y han condicionado a la humanidad desde muchos siglos, barreras de raza, de economía, de género, ya no sean más las que dictan las relaciones humanas, sino las leyes de la igualdad y del amor y de la fraternidad. Entonces, mis hermanos y hermanas, ¿quieren vivir según la voluntad de Dios sabiamente en estos días malos? Entonces, hablen entre ustedes con los salmos, con el lenguaje de la honestidad, la transparencia, la vulnerabilidad, la franqueza. Canten al Señor de todo corazón. Disciplínense en atesorar en sus corazones un canto que necesiten cuando estén en situaciones de dificultad.
Y también den gracias a Dios siempre y por todo. Y sométanse unos a otros en el temor de Cristo, comenzando con la familia. Amén.